Éxodo 33, 12. Vamos a leer hasta el versículo 17. Gloria al nombre del Señor. Hasta el versículo 19 vamos a leer. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios para gloria de nuestro Señor y para bendición de los que estamos aquí presentes. Dice la palabra de Dios. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios bajo el tema: haré pasar todo mi bien delante de ti. Haré pasar todo mi bien delante de ti. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros miramos algunos personajes de la Biblia, vamos a encontrar que en algunos Dios les permitió que ciertos deseos fueran concebidos, ciertas cosas que a veces uno dice: si Dios me concediera peticiones como a ese varón, como a ese hombre. A Elías Dios le concedió que la lluvia se detuviera por 3 años y medio. ¿Se imagina cómo sería el asombro de la gente? El terror de la gente. Si tenemos algunos meses que en cierto sector de Neiva no llueve y nos preocupamos, imagínase cómo sería en el tiempo de Elías, 3 años y medio. Y luego la Biblia dice que él se va a un lugar, Elías, y le ora, dice: Señor, yo creo que ya es hora de que tú mandes la lluvia. Señor, manda la lluvia. Señor, muestra tu mano haciendo llover. Y también Dios le concedió el deseo de ver la lluvia. En este caso, hermanos, Moisés le hace una petición a Dios, y la petición emerge precisamente de una preocupación que tenía Moisés. La preocupación era el guiar a más de 2 millones de personas por un desierto. Más de 2 millones de personas. Resulta que a uno de pastor le sale mucho oficio con los hermanos de la congregación, y de pronto le delegan a uno y le dicen: hermano, hágase cargo de otro grupo, y hágase cargo de otro grupo, y se ve uno que no le alcanza la semana, porque uno está pendiente de un grupo, está pendiente de otro, está pendiente de una actividad aquí, de una actividad allá. Moisés tenía que guiar a 2 millones, un poquito más de 2 millones de personas por el desierto. Las personas que creyeron, porque ya hemos hablado que hay una información extrabíblica, que son las informaciones que no están dentro de la Biblia que nosotros manejamos, pero que están en los escritos hebreos, en los escritos originales,
en la historia real de los hebreos. La historia real de los hebreos dicen que para el tiempo en que los israelitas fueron libertados, solamente una quinta parte creyó a Dios y le creyó a Moisés. Una quinta parte, es decir, de 5 solamente una. Eso es una quinta parte. De 5 solamente una parte creyó a las promesas de Dios y a Moisés. Entonces, si sacamos una ecuación matemática de la quinta parte que acompañó a Moisés, que fueron un poquito más de 2 millones, si solamente una parte le creyó a Dios y a Moisés y salieron 2 millones, entonces sacamos la ecuación que al menos habían 10 millones. Al menos habían 10 millones de israelitas en el tiempo en que se levantó Moisés. Solo una quinta parte creyó. ¿Qué pasó con la otra? ¿Qué pasó con los otros 8 millones? ¿Qué pasó? Se detuvieron, unos se burlaron, otros hicieron una postergación de la fe. Algunos hicieron una postergación de la fe y dijeron, vamos a esperar si ese pequeño grupo sale al otro lado. Si ellos sobreviven a la retaliación de Faraón y si ellos sobreviven al cruce del desierto y llegan realmente a Canaán, entonces nosotros nos vamos a embarcar también. Eso dijeron los 8 millones que quedaron. Esa cuarta parte que se quedó allá se llama procrastinación, cuando uno deja una tarea que es menester hacerla de inmediato y la deja para otro día. Procrastinación. Usted puede apuntar. Se dan cuenta cuando esa cuarta parte de israelitas se dan cuenta que ellos lograron pasar, que Dios levantó plagas, castigó a los dioses egipcios, Faraón fue totalmente avergonzado, los primogénitos murieron, tanto de animales como de hombres, y los 10 dioses más adorados de Egipto fueron avergonzados. Se abre el Mar Rojo, todos los hombres de guerra, los valientes de guerra de Egipto se hundieron en el Mar Rojo. Los carros errados que tenían para la guerra, los mejores caballos, todo se quedó en el Mar Rojo. E Israel pasa al otro lado y cantan un himno que es el himno de victoria. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Ha echado a la mar al caballo y al jinete. Cuando los israelitas, los 8 millones que quedaron en Israel, procrastinando su fe, escuchan que los israelitas cantan y adoran a Dios. Entonces ellos dicen, nosotros también vamos. Todo esto está en los escritos de los israelitas, hermano. Entonces ellos también dicen, vamos a emprender nuestra vida. Si pudieron 2 millones, imagínense qué puede hacer Dios con 8 millones. Pero resultó que no se levantó ningún caudillo entre ellos. No se levantó otro Moisés. Cuando se presentan ante Faraón, no estuvo la autoridad de Dios sobre los que se presentaron. No estuvo allí la señal de la serpiente que se tragaba a las otras 2. No estuvo la señal que el río Nilo se convirtiera en un fluido sanguíneo, un fluido de sangre. No estuvo la señal de las ranas ni de las tinieblas, nada de eso. ¿Qué pasó con esa gente? A esa gente se los tragó el tiempo, se los tragó la historia. La historia dice que Faraón empezó a oprimirlos al punto que empezaron a morirse de fatiga, de hambre, de sed, de cansancio. Empezaron las plagas a visitarlos, porque las plagas ya no visitaron más a los egipcios, sino que las plagas visitaron fue a los incrédulos. En vez de las plagas de Dios visitar a Egipto para azotarlos, las plagas empezaron a visitar a los incrédulos, a los israelitas incrédulos.
y se los tragó la historia, murieron de plaga, de hambre, de sed, de cansancio. Eso pasó con todos los que no creyeron. Moisés se va con los que habían levantado un incensario de fe, se habían ido. Y Moisés recibe en el monte Sinaí, que es una montaña rocosa, donde Dios se le había manifestado a Moisés un tiempo anterior. Dios se le manifiesta a Moisés y por ese mismo paso, otra vez Moisés va con toda la gente, con los 2 millones y un poco más de israelitas, y cuando vuelven a pasar por esa montaña, Dios le dice a Moisés que se detengan. Y empieza otra vez una manifestación gloriosa en aquella montaña. Dice la Escritura que en la montaña hay temblor, hay humo, hay sonidos de trompeta. Y Dios le dice a Moisés, sube, sube. Moisés va y está 40 días y 40 noches en aquella montaña. ¿Qué hacía Moisés allí? Estaba dentro de la presencia de Dios, en un espacio de oración, pero a la vez estaba recibiendo la revelación de lo que serían las leyes para el pueblo de Israel. En esa montaña es donde los israelitas se constituyen como nación. Antes no era nación, antes era un asentamiento de personas que habían llegado a trabajar y habían sido esclavizadas. ¿Cuándo se torna el pueblo de Israel? ¿Cuándo se hacen nación ellos? En el monte Sinaí, cuando reciben toda la ley. Porque una nación es nación cuando forman algo que se llama constitución. Mientras no haya una constitución nacional, un pueblo no es nación. Y ellos reciben la constitución nacional de ellos en el monte Sinaí. ¿Soy claro hasta aquí, hermanos? ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios? Y Dios le da unas visiones tremendísimas, tremendísimas, tremendísimas a Moisés. Le da una visión de cómo tenía que ser el ornato o la forma de vestir del sacerdote. Le da una visión de los implementos de un templo portátil que se llamaba el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión era un templo portátil que se podía transportar a hombros del pueblo, especialmente de los levitas. Era portátil, era desarmable. Cuando se desarmaba, se ubicaban en cajas especiales de madera y aquellas cajas lo tenían que transportar los levitas. Y deambulaban por el desierto hasta cuando Dios les indicaba dónde tenían que hacer una estación, dónde parar, y luego armaban aquel templo portátil llamado tabernáculo. El tabernáculo no podía ser hecho según le pareciera a Moisés. Dice la Biblia que cuando Moisés ejecutó toda aquella visión, hay un elogio de Dios, y ese elogio es que dice: e hizo Moisés todo conforme Dios le mandó. Hizo Moisés conforme a todo lo que Dios le mandó. Y uno queda asombrado porque Moisés no tenía una cámara de video para grabar la revelación que Dios le estaba dando. No tenía ni siquiera una cámara fotográfica para decir luego: yo voy copiándome del dibujo, del modelo, de la imagen que Dios me dio. Todo eso estaba ¿dónde? En la mente, en la memoria de Moisés. Algunas cosas Moisés las logra transcribir, pero como la escritura para el tiempo de Moisés no era una escritura fácil, porque el medio de escritura en el tiempo de Moisés era el material sólido, era la piedra o era la ostraca, que era una lámina de barro. Nosotros escribimos rápido porque el método de escritura de nosotros es portátil, es liviano, es ligero, es el papel y es el lapicero.
Pero en el tiempo de Moisés no era fácil escribir, porque tenía que escoger la lámina de piedra y tallarla con un cincel. Y si era la ostraca era una lámina de barro que tenían que amasarla muy bien y luego con un punzón empezar a hacer las letras, a plasmar las letras en el barro. Entonces la gran mayoría de cosas que Dios le manda a Moisés, esas cosas tiene que Moisés grabarlas muy detalladamente en su mente, empezar a guardar y tener allí lo que se le llama una memoria a largo plazo. Memoria a largo plazo. A veces tenemos que forzar nuestra memoria porque hay memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Empieza Moisés a guardar esto en la memoria y cuando él termina de ejecutar todo, el elogio de Dios es: hizo conforme Dios le había pedido. Oiga, hermano, de dos personas la Biblia habla esto mismo. Noé también recibe algo parecido, una revelación. Dura 120 años haciendo el proyecto. Y cuando termina, dice Dios: e hizo Noé conforme Dios le había dicho. Por eso, hermanos, vamos a encontrar la misma expresión de Dios hacia Moisés y hacia Noé. ¿Cuál es la expresión? Halló gracia delante de mis ojos. Cuando una persona halla gracia delante de los ojos de Dios, es por la obediencia, es porque hace lo que Dios quiere, es porque está haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes desean hallar gracia delante de nuestro Dios? Aquí está el gran secreto. El gran secreto de hallar gracia delante de Dios es la obediencia. Por eso Jesús en el capítulo 7, versículo 24 de San Mateo dijo: el que me oye y hace mis palabras, le compararé a un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. El que me oye y hace mis palabras. Hallar gracia delante de Dios es sinónimo de la obediencia y de no alterar el mandamiento de Dios, de no alterar para nada. La obediencia, ¿a quién beneficia? ¿A Dios o al hombre? Al hombre. Dios quiere que nosotros seamos obedientes para Él poder descargar todo el bien que Él tiene para nosotros. Si nosotros no somos obedientes, aunque Dios quiera bendecirnos, hay un gran acusador. Hay un gran acusador que cuando Dios quiere descargar la bendición sobre el hombre, el acusador, el diablo, que Dios lo reprenda, el diablo va a señalar a ese hombre o esa mujer y le va a decir: Dios, pero si tu palabra dice que la bendición completa y el bienestar completo, la plenitud del bienestar es para el obediente, ese no es obediente, esa no es obediente. Ese estaba haciendo ciertas cosas, estaba haciendo cosas ocultas, estaba diciendo, estaba hablando, estaba criticando. ¿Cómo es que usted va a bendecir a ese? Y como el diablo sabe la Biblia, pero la aplica solamente cuando a él le favorece. El diablo aplica la Biblia cuando a él le favorece. Entonces le va a aplicar la Biblia y va a decir: Dios, su palabra dice que usted no va a tener firme al desobediente. Entonces no puede bendecir al desobediente. Repito, aunque Dios tiene una alta gama de bendiciones para el ser humano y Dios quisiera bendecirnos a todos, el acusador cita la palabra cuando Dios quiere bendecir a alguien, pero ese no es obediente. Pero cuando esa persona es obediente, no hay que se interponga entre Dios, la bendición y el ser humano. Levante su mano y adore a Dios. Entonces, cuando nosotros somos obedientes, el primer beneficiado somos nosotros mismos. ¿Para qué Dios quiere que seamos obedientes? Para poder darnos todo lo que Él tiene para nosotros. Hay una anécdota de un arquitecto. Y este arquitecto,
un día recibe una llamada del suegro, que era un gran empresario. Y aquel empresario busca al arquitecto, que era el yerno, era el esposo de una de las hijas, y entonces tiene la reunión. El empresario le dice al arquitecto: voy a hacer un complejo de oficinas. ¿Recuerdas el lote que tengo ubicado en tal lugar, en tal sitio? Voy a hacer un complejo de oficinas. Voy a hacer una torre de 20 pisos. Entonces quiero que me acompañe porque yo le voy a dar el contrato a usted. ¿Lo haría? Claro, suegro, por supuesto. Yo haría todo lo que usted quiere hacer. Bueno, entonces quiero que usted me haga el diseño, el plano, la maqueta, toda la ubicación, pero a la vez que usted sea el que ejecute el proyecto. Quiero que así como usted me lo reciba, usted me lo entregue. Va a tener un año para que usted me desarrolle el proyecto. Tomaron medidas y comienza el arquitecto a tomar cubicación. Empieza a cubicar todo. Yerno lo llama a él a los 8 días. ¿Por cuánto me haría usted el proyecto? Bueno, se lo voy a hacer a todo costo. Le vale 3.000 millones, a todo costo, 3.000 millones. Bueno, ¿dónde nos reunimos para firmar contrato? Vamos a firmar contrato. Firmaron contrato y arrancaron con el proyecto. 3.000 millones de pesos. Este joven quería darle una sorpresa al suegro. Él empezó a reducirle a los materiales, y de donde las columnas necesitaban 20 varillas, él solamente le estaba colocando 12. Donde se iban en los muros, que se iban 100 bultos de cemento, él estaba aplicando 70. ¿Cuál era la sorpresa? La sorpresa era decirle: suegro, terminé el contrato y le sobró 1.000 millones de pesos. Le sobró plata. Él no lo estaba haciendo para robar al suegro. Él quería darle una sorpresa para que el suegro siguiera dándole los trabajos a él. Y empezó así a reducir. Efectivamente logró ahorrarle 1.000 millones de pesos. Pero la estructura había quedado decadente. Tenía una carencia del material. El día que se habían puesto la cita para entregar todo, aquel arquitecto llevaba todo el mamotreto de llaves, llevaba esa cantidad de llaves de todas las oficinas y apartamentos, y habían puesto lógicamente la cinta de la inauguración de la enorme torre del complejo de oficinas. Suegro, aquí le entrego, tengo el honor, tengo el gusto, la alegría, la satisfacción de entregar el complejo de oficinas al cual usted me dio el trabajo. Suegro, yo quiero decirle que estuve muy contento porque usted me dio ese trabajo. No se presentó a ningún percance, no hubo accidentes, y la municipalidad tampoco me puso ningún problema en las licencias. Todo salió a la perfección, todo estuvo muy bueno, todo. Gracias por todo, y aquí le entrego las llaves, y aquí está la llave de la entrada principal. Se la coloco en sus manos, y cuando él le colocó las llaves principales en las manos del dueño, él llegó, tomó las llaves, dijo: por favor, dame tu mano derecha. Le pasó la mano y dijo: yerno, cuando tú te casaste yo no te pude apoyar porque estaba en una crisis económica. Te apoyé de forma muy poca, y yo dije: tengo que darle un buen regalo a mi hija. Por tanto, este complejo es para ustedes con mi hija. Se lo regalo a ustedes. ¿Se imagina? Si él hubiese sabido, él le metía aún hasta más de lo que había pedido. ¿Quién ganó y quién perdió? El muchacho, el arquitecto, perdió porque
aunque le dieron una edificación, él sabía que estaba carente de estructura, que no era una edificación competente para alguna eventualidad a tiempo futuro. Pasa así con la obediencia, hermano. A veces empezamos a restarle a lo que Dios nos dice, porque sencillamente decimos, no, yo no creo que Dios sea así. Para mí esto no va así de esa manera. Y empezamos a buscarle una tangente a lo que Dios nos está pidiendo, una salida emergente. Buscamos una salida emergente, pero resulta que si nosotros cumplimos, como la Biblia dice, hallaremos gracia y favor delante de Dios. Amén. Moisés estaba preocupado porque tenía que guiar a ese pueblo y ahora le dice el Señor, yo quiero que tú nos muestres si vas con nosotros. Si tú vas con nosotros, yo me atrevo a esa responsabilidad. ¿Cómo Moisés pretendía ahora que Dios le mostrara algo más grande de lo que le había mostrado? Si es que ya le había abierto el Mar Rojo, ya había avergonzado a Faraón, había hundido a los caballos, todos esos milagros grandes ya habían pasado. Pero ahora él decía, quiero más, quiero más. Ya estaban al otro lado, no estaba Faraón, no estaban los egipcios. Y él pensó, tal vez Dios nos olvide en este desierto. Porque pensó, ya no hay Faraón, ya no hay ídolos, ya no hay guerra. Y tal vez por un momento se preocupa y dice, ¿será que Dios nos seguirá ayudando de aquí en adelante? Y pone un reto, Señor, yo iré, guiaré este pueblo, pero si tu presencia va conmigo. Si tu presencia va conmigo, entonces yo seguiré. Y Dios le responde en el versículo 14. Él le dijo, o sea, Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué conocerá y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿En qué conoceré? ¿En qué conoceré que tú vas a andar con nosotros? Hermano, Dios le dio una respuesta maravillosa. Porque habían señales, en ese desierto habían señales muy patentes, señales que ninguno podía dudar. Una de esas señales era aquella roca que hemos hablado que los perseguía siempre. Esa roca que iba detrás de ellos y donde quiera que ellos llegaban, la roca ya estaba ahí. Pablo dice, y esa roca era Cristo. Cristo era esa roca que los iba siguiendo. Otra señal era que el vestido, dice la Biblia que el vestido nunca se les envejeció. Tenían un vestido mágico, un vestido que se alargaba dependiendo el tallaje corporal de ellos. Los niños crecían, las niñas crecían y nunca quedaron con minifalda, porque la túnica iba creciendo a medida que el cuerpo iba desarrollándose. El calzado iba también alargándose a medida que el pie iba creciendo. ¿Qué ropa tan buena? ¿Dónde la habrán confeccionado? ¿Qué tipo de tela era esa? Que duró 40 años. ¿Se imagina? No, esa no le pasó como a un pastor amigo de nosotros, que le estaba contando en una confraternidad a otros pastores, este pantalón tiene 8 años conmigo y mire, parece nuevo. Está nuevecito y tiene 8 años conmigo.
Y estaba contándole cuando llegó otro pastor, se estaban quedando en una misma habitación. Llegó otro pastor y le dijo, oye, te pusiste mi pantalón. Se le puso el pantalón al otro y él estaba contando que tenía 8 años y parecía nuevo. Y el otro pastor le tocó ponerse el pantalón viejo del otro. Sí, tenían un poco de parecido el tono, no eran idénticos, pero tenían un poquito de parecido. Bueno, a ellos no les pasó eso. Una tela que no se envejecía, es que no solamente se alargaba, sino era que no se envejecía. Se mostraba nueva esa ropa. 40 años estrenando, hermano. 40 años. Imagínese usted, 40 años con los mismos zapatos, 40 años con la misma ropa. ¿Qué más milagros? Moisés le dice a Dios, sin embargo, Señor, muéstrame algo. Él le dijo algo que es determinante para la vida de Moisés. A su nombre. A su nombre. Gloria al nombre del Señor. Y algo que Moisés le dijo a Dios, era que le mostrara su camino. Que le mostrara su camino. Le dijo Moisés a Dios, muéstrame tu camino, muéstrame tu camino. Al nombre de Cristo sea la gloria. En el versículo 13 dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Que me muestres tu camino. Hermano, esto es determinante para Moisés. Oiga esto. Porque en el Nuevo Testamento, en el capítulo 14, versículo 6 de San Juan, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Antes de verdad y antes de vida, Él dijo, soy camino, soy camino, soy un camino, soy el camino. No dijo soy un camino, porque si dice soy un camino, está abriendo la puerta para que pensemos que hay más caminos. Soy el camino. Lo dijo en forma singular, queriendo decir no hay más caminos. Soy el camino. Y hay que tener cuidado, porque la filosofía moderna dice que todos los caminos conducen a Dios. ¿Sí ha escuchado usted eso? La filosofía moderna nos dice eso. Todos los caminos nos conducen a Dios. Y no es así. No es así. Porque hay caminos que conducen a la adoración de la naturaleza. Hay caminos que conducen a la fuerza humana. El deísmo, oiga esto, hermano, el deísmo es la adoración de la fuerza humana. Y se adora y se le rinde culto a la fuerza humana. Entonces, cuando nosotros vamos a examinar lo que pidió Moisés, muéstrame tu camino, Moisés le estaba pidiendo algo más de senda. Cuando la Biblia habla camino, normalmente no está hablando de una senda física, está hablando de un comportamiento espiritual. ¿Sí me hago entender, hermano? Cuando la Biblia habla camino, no está hablando de una senda por donde nuestros pies van. Cuando la Biblia habla camino, es un comportamiento espiritual. Por eso la Biblia dice que debemos cuidarnos del camino de Caín. Y cuidarnos del camino de Caín no es una senda literal, es del comportamiento de Caín que mató a su hermano. ¿Soy claro, hermanos? Muéstrame tu camino. Israel estaba pidiendo, muéstrame la tierra prometida. Israel le pedía a Moisés, Moisés, ya vamos a llegar, queremos llegar a Canaán, muéstranos Canaán. Pero Moisés estaba más interesado en el camino de Dios que en la tierra que Dios le tenía. Pensé que se iba a alegrar por esto, hermano. Le repito, Moisés estaba más interesado en el camino de Dios que en la tierra que Dios les tenía.
¿Qué le está pidiendo Moisés a Dios? Muéstrame a tu hijo, muéstrame el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy el camino. Y por eso cuando Dios le responde a Moisés, le dice: Moisés, te voy a mostrar mi camino y te voy a dar descanso, porque Cristo es descanso para el alma del hombre. Cristo es la paz para el alma nuestra. Oiga esto. Mire lo que dice el Salmo 103, versículos 6 y 7. Salmo 103, versículos 6 y 7. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Mire, amado hermano, Dios no se manifiesta a toda la gente de la misma manera. A Moisés le mostró su camino y a los hijos de Israel las obras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? La comunión con Dios que se vivió en el desierto no se vivió de la misma proporción. Moisés tuvo una intimidad con Dios, Dios le mostró su camino y a los hijos de Israel le mostró las obras. La gente sin Dios, la gente que no ha recibido a Cristo, son notificados por las obras. Ellos están viendo las obras de Dios. Pero este pueblo que está aquí está viendo sus caminos, ha conocido su camino. Y en ese camino es que somos nosotros prosperados y bendecidos. Ahora hay algo más maravilloso en el Nuevo Testamento, y es en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 24, hay algo más maravilloso todavía aquí, hermano, más maravilloso. Por la fe, oiga esto, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio ¿de quién? De Cristo. ¿Se da cuenta que Moisés conoció a Cristo? Moisés conoció a Cristo en el desierto. La manera de Dios revelarle a Moisés que él iba a estar con ellos en el desierto es: les voy a dejar a mi hijo en el desierto. Mira, amado hermano, claramente dice que Moisés prefirió el vituperio de Cristo. Moisés, casi 1500 años antes de Cristo, sintió y vio una revelación de Cristo en el desierto. Por eso cuando Cristo estuvo en la tierra, uno de los invitados a hablar y a compartir temas de su venida fue Moisés. En el capítulo 17 de San Mateo, en el famoso monte de la transfiguración, allí estaba otra vez Moisés. Oiga esto, hermano, cuando usted predique de Moisés, tenga cuidado, porque a veces dicen: Moisés no entró a la tierra prometida porque fue soberbio y desobedeció a Dios. Por ahí escuché a un predicador que estaba dándole mucha madera a Moisés, diciendo que Moisés se creyó Dios, no le habló la roca, golpeó la roca creyéndose que ya era un Dios entre el pueblo, desobedeció a Dios y que por eso Dios nunca le permitió ver la tierra prometida. Pero oiga, hermano, él le decía a Dios: yo quiero y permíteme de entrar a la tierra prometida. Le oró a Dios y esa oración duró estancada 1500 años, porque cuando Cristo vino en el monte de la transfiguración, Dios llama a Elías y Dios llama a Moisés y se sientan en la tierra prometida a hablar de su venida. ¿Cuántos alabamos al Señor? Moisés ya había visto a Cristo antes.
ya lo había visto. Porque la Biblia dice que cuando él rechazó todos los placeres de Egipto fue porque él había tenido un encuentro con Cristo. Prefirió el vituperio de Cristo antes que gozar de todos esos deleites. La persona que tiene un encuentro con Dios no tiene mucho que evaluar entre el mundo y la iglesia. Si usted se queda mucho evaluando y sacando conjeturas es porque todavía no conoce los caminos de Dios. Una persona que conoce los caminos de Dios no pone en balanza el mundo y los caminos de Dios, porque sabe que es preferible los caminos de Dios, porque sabe que vale más, que tiene más peso la vida en Cristo que la vida temporal de este mundo. Moisés estaba rechazando el mejor puesto del mundo. Él rechazó el mejor puesto del mundo, hermanos. Yo no sé cómo hay personas que no buscan de Dios porque dicen, pero es que tengo que dejar la rellena. Y cambian a Dios por un trozo de rellena. ¿Sí? Increíble, pero pasa, hermano, pasa. Pasa. Una señora me decía hace años en el municipio de Algeciras: pastor, a mí me gusta todo, entiendo todo, sé que yo puedo llevar el evangelio porque no he sido dada a muchas cosas, he sido una mujer de casa, me he conservado, pero ¿sabe, pastor, qué me ha detenido buscar de Dios? Que me fascina comer rellena de sangre. Mira, amado hermano, ¿cómo es que vamos a poner en una balanza la paz de Dios, los privilegios de Dios, y poner acá 30 centímetros de rellena? Eso es ilógico. Si todavía hay cristianos que están pensando, viene la temporada alta de Navidad, viene el Año Nuevo, viene ciertas cosas, viene la música, viene todo aquel carnaval y todo ese festival. Y a propósito, hermano, cuando hablamos de carnaval, Colombia tiene carnavales muy satánicos. Carnaval se divide en dos términos: de carne y Baal de la adoración del dios Baal. Es carne para Baal. Carne para Baal. Y cuando una persona dice, me voy a gozar del carnaval de Barranquilla, del carnaval de blancos y negros en Pasto, del carnaval de Río Sucio, el carnaval del diablo, me voy para el carnaval de Río de Janeiro, está presentando carne a Baal. Su cuerpo no lo está presentando a Dios, sino a un ídolo, a un demonio. Está presentando su cuerpo al demonio. Eso significa carnaval, carne para Baal. Y entonces, si nosotros ponemos en una balanza los privilegios de Cristo, el amor de Cristo y todo lo que Cristo nos da, si hay algo que todavía nos pone a dudar entre entregarnos a Dios y quedarnos al lado del mundo, sus caminos, el camino de Dios no ha sido todavía revelado en el corazón de aquella persona. Levante su mano y adore a Cristo. Por eso Moisés halla gracia ante los ojos de Dios, porque mientras todos anhelaban una tierra prometida, él anhelaba un camino, y el camino era Cristo. Muéstrame tu camino, como lo anheló cuando Cristo mandó a llamar a esos personajes representativos. Llama a Moisés, llama a Elías, y repito, 1500 años después la oración de Elías fue contestada: déjame entrar a la tierra prometida. Allá estuvo, hermano, allá estuvo él gozándose, en la tierra prometida. Tal vez usted tiene muchas oraciones por ahí flotantes y estancadas, y usted esté preguntándose, ¿qué pasó con mi oración? ¿Dónde estará Dios que no me responde? Él está ahí escuchando. Y la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, amada hermana,
Amado joven, todo tiene su tiempo. Padre de familia, todo tiene su tiempo. Dios no se quedó con la oración de Moisés, aquella petición, aunque pasó mucho tiempo, Dios le concede las dos cosas. Pidió ver el camino y estaba frente al camino que era Cristo. Pidió entrar a la tierra prometida y estaba en el monte de la transfiguración que estaba cerca a Jerusalén. Las dos peticiones estaban siendo contestadas ahí mismo. Ahora Dios le dice a Moisés: Moisés, yo voy a pasar todo mi bien delante de tus ojos. Todo mi bien pasará delante de ti. ¿Y todo ese bien qué era? Todo lo que dice Salmo 103. El que perdona tus iniquidades. Primer bien que Dios le muestra al hombre: perdonar todas nuestras iniquidades. ¿Quién era Moisés? ¿Quién era Moisés? Un asesino, un prófugo de la justicia, porque él tuvo que salir huyendo de Egipto, prófugo de la justicia egipcia, porque había matado a un capataz. Lo había matado y dice la Biblia que lo había escondido en la arena. Pero había gente que lo estaba fiscalizando, lo había visto. Y tiene que huir y se va para otra jurisdicción, sale para tierra de Madián y allá dura 40 años. 40 años donde él pensó que los planes y los propósitos de Dios se habían acabado con él. Tal vez 40 años donde él se preguntaba y diría: ¿por qué me sacaste del río Nilo? ¿Por qué no permitiste que los cocodrilos del río Nilo me tragaran? No entendía. ¿Por qué tuve tanto bienestar? ¿Por qué aprendí las letras? ¿Por qué aprendí todo arte egipcio? ¿Y por qué hoy estoy pastoreando en un desierto unas tristes chivas y ovejas? Ni siquiera eran de él, dice la Biblia que eran del suegro. De Moisés no se habla que fue dueño de algún rebaño. No se habla que Moisés fuera dueño de algún rebaño. Dice que estaba pastoreando las ovejas del suegro. No tenía ninguna propiedad. De ser el hombre que tenía la proyección a ser el futuro faraón, el hombre más importante de la época, él tenía la proyección de sentarse en el trono egipcio. Pero por causa del homicidio que él cometió, tiene que irse huyendo, es prófugo de la justicia y ahora no tiene nada. Después de que tenía todo, ahora no tiene absolutamente nada. Pastoreaba las ovejas del suegro. Y ahí, hermano, es donde Dios comienza a mostrar su bien. Porque el primer bien que Dios empezó a mostrarle a Moisés es perdonar su iniquidad. Él es el que perdona todas tus iniquidades. El primer bien que Dios empezó a mostrarle a Moisés, a pasarle por sus ojos, fue el perdón de su iniquidad. Borró aquel hecho vergonzoso. Limpió de su vida el momento en que él había dado muerte a otra persona. Un hombre iracundo, un hombre que se dejó llevar de la emoción de la ira, un hombre que se levantó y le quitó la vida a otro. Ahora Dios dice: Moisés, tranquilo, así como tú quitaste una vida, vas a servir para dar aliento a millones. Mi bien va a pasar por tus ojos. El primer bien fue el perdón de la iniquidad. El perdón de los pecados nuestros, hermano, es el primer bien que Dios quiere hacernos a nosotros. Muchas personas a las cuales Cristo sanó, dice la Biblia que lo primero que le decía es: tus pecados te son perdonados. Antes de decir eres sano de la enfermedad, porque oiga esto, hay enfermedades que provienen del pecado del hombre.
hay enfermedades que están arraigadas en un cuerpo por alguna maldad, por algún efecto espiritual. No todas las maldades son deficiencia biológica, sino que hay pecados que vienen como causa de un pecado, enfermedades que están agotando a mucho ser humano, proviene de un problema espiritual interno. Y el Señor, que conoce todas las cosas, cuando miraba paralíticos y cuando miraba ciegos y cuando miraba personas leprosas, Él conocía y decía: el problema que tiene es biológico, o es genético, o es espiritual. Y cuando Él detalló que habían problemas espirituales, Él no le decía levántate y anda, sino que le decía primero: tus pecados te son perdonados. Y cuando Él le decía tus pecados son perdonados, la persona se levantaba, se paraba, porque la enfermedad estaba ligada, estaba asociada a un pecado del alma. Primer bien que Dios le muestra a Moisés: el perdón de su iniquidad. Es borrado tu pecado, ahora eres el hombre más manso de la tierra. Empieza Dios a pasar el bien y empieza a proveer, porque la Biblia también dice: Él es el que sacia de bien tu boca. ¿Qué habremos de comer? ¿Qué habremos de beber? Y le aparece la roca, una roca con un filtro especial. Sale el agua más filtrada del mundo, hermano, porque Dios quiere el bienestar para su pueblo. ¿Sabe que actualmente los biólogos dicen que el agua más purificada del mundo son de los glaciares del Polo Norte? Las montañas de hielo del Polo Norte dicen que es el agua más pura del mundo. De hecho, hay una empresa canadiense que se ha dedicado a cortar trozos de hielo, a meterlos en enfriadores y los llevan a plantas de embotellamiento, donde están embotellando agua de glaciar o agua de aquellos enormes montañas de hielo, porque dicen que es el agua más pura, más filtrada del mundo. Pero yo creo que el agua que emanaba la roca, el agua viva, la roca viva que era Cristo, yo creo que esa agua superaba 100 veces la pureza al agua condensada del Polo Norte. Sacia de bien tu boca, proveyendo el agua, proveyendo el pan, un pan que venía de la cocina del cielo. Todos los días caía pan del cielo, maná se llamaba. Cuando quisieron comer carne, también Dios les enviaba codornices, aves. Y yo decía: pero ¿por qué tiene que ser codornices? ¿Por qué no envió faisanes? ¿Por qué no envió tanta ave migratoria que hay en el mundo? ¿Por qué tenía que ser codornices? Y yo me preguntaba: pero ¿por qué codornices? ¿Por qué codornices? Hermano, en el mundo hay más de 1500 especies de aves migratorias, porque lo que se vivió allí fue un cardumen de codornices que iban migrando tal vez para otra parte, y el Señor las direccionó para que plantaran allí en el desierto. ¿Por qué las codornices? Porque son animales con un alto contenido nutricional. La carne de codorniz ha sido muy selecta en algunos países. Hay países del Medio Oriente, y me gozaba viendo, ayer vi un documental de un país árabe, donde la carne predilecta, la carne que comen los jeques, los señores, los árabes, los mandamases, es carne de codorniz. Carne de codorniz. Porque supera en proteínas, supera en oligoelementos a cualquier otra carne. Un animal tan pequeño tiene una concentración masiva de vitaminas en esa carne. Y mire el Señor
hasta en eso se preocupó por el bienestar del pueblo. No le vamos a mandar gaviotas ni le vamos a mandar otro tipo de ave. Le voy a mandar animales que vayan a contribuir para la nutrición. Les voy a mandar codornices. Preocupado por el bienestar. Voy a pasar mi bien delante de ti. Repito, les envió prendas, por decirlo así, prendas mágicas, prendas maravillosas, que se estiraban, que crecían, que no se envejecían, que no se deshilaban. No vemos que de pronto en ese tiempo algunas hermanas de las que iban dentro del grupo fuesen modistas o costureras para vivir arreglando esa ropa, vivirla componiendo. No, era una ropa extremadamente buena. Dice la Biblia que no se envejeció. Su calzado tampoco se acabó. Él dijo: y yo seré para vosotros vuestro Dios y vuestro sanador. Porque en el desierto sanó también, muchas ocasiones sanó a los enfermos. Mi bien pasará delante de vuestros ojos. ¿Cuántos quieren que el bien de Dios se pase delante de sus ojos? A veces el bien de Dios está pasando por delante de nuestros ojos, pero no lo notamos, desconocemos. ¿Y por qué desconocemos el bien que está pasando delante de nuestros ojos? Porque estamos mirando el bien de otro. Sí, estamos mirando el bien de otro. Si Dios me diera la casa, ¿por qué Dios le dio la casa más bonita a ese y a mí no? ¿Por qué yo tengo una Cicla y aquel tiene una Toyota Sahara de más de 1.000 millones? ¿Por qué me dio esto? Yo quería lo otro. Y por eso desconocemos cómo el bien está pasando por delante de nosotros, porque estamos mirando el bien de otro, porque estamos desconociendo el bien de otro, estamos desconociendo lo que Dios me ha regalado a mí. Lo que Dios me ha regalado a mí es maravilloso, amado hermano. Lo que Dios me ha regalado a mí es asombroso. Gócese con lo que Dios le está dando a usted. El día que usted se alegre, se goce y sea agradecido con lo que Dios le está dando, ese día va a empezar a fluir más bendición. Porque si hay algo que atrasa la bendición, se llama la queja. La queja atrasa la bendición, mi amada iglesia. La queja atrasa la bendición. Cuando nos quejamos, cuando vivimos de queja en queja, eso trae ruina. Trae ruina, hermano, maldición. Pregúntele a Dios: Señor, ¿para qué este proceso? ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres hablar? Si usted está pasando por un proceso y de pronto no mira con claridad lo que Dios está haciendo, dígale: Señor, revélame, ¿para qué es este proceso? ¿Para qué es esta enfermedad? ¿Para qué es esta ruina? ¿Para qué es este accidente? ¿Para qué? No le pregunte por qué, sino para qué. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué me enseña? ¿Cuál es la moraleja de esta etapa de mi vida? Vamos a estar puestos en pie, amado hermano.